Dicen que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que imaginamos y que hay experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Hoy, te adentrarás en un viaje oscuro, lleno de misterio y terror, donde conocerás 5 historias paranormales que muchas personas aseguran haber vivido, y lo peor de todo, es que podrían ser completamente verdaderas. Prepárate para escuchar relatos que te pondrán la piel de gallina, testimonios que podrían quitarte el sueño y sucesos que jamás querrías vivir en carne propia. Pero antes te advierto algo, cierra las puertas, baja las luces y usa auriculares, porque lo que vas a escuchar podría quedarse contigo, incluso después de terminar este video. Quédate hasta el final, porque la última historia es tan perturbadora, que incluso los más escépticos dudan de la realidad después de conocerla. A lo largo de la historia, miles de personas alrededor del mundo han afirmado haber sido testigos de fenómenos que la ciencia no puede explicar. Voces que hablan en la oscuridad, objetos que se mueven solos, presencias invisibles que parecen observarnos y experiencias tan reales que se quedan marcadas para siempre en la memoria de quienes las viven. Historia 1. La llamada desde el más allá. Existen sucesos que desafían la lógica, y uno de los más inquietantes ocurrió en el año 2009, en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Lo que parecía ser una simple llamada telefónica se convirtió en una experiencia imposible de explicar, una llamada proveniente del más allá. El testimonio fue compartido por Laura Peterson, una mujer de 32 años en aquel entonces, residente en Minnesota. Laura había perdido a su madre 6 meses antes debido a una larga enfermedad. La relación entre ambas era muy cercana, y la muerte dejó un vacío imposible de llenar. Según su relato, ella aún conservaba el viejo teléfono fijo de casa, el mismo número que su madre usaba para llamarla a diario antes de fallecer. Una noche de octubre, cerca de las 2:47 de la madrugada, Laura fue despertada por el sonido del teléfono. Medio dormida, tomó el auricular, pero lo que escuchó le heló la sangre. «Aló. Laura, soy yo», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Era la voz de su madre, idéntica, con el mismo tono cariñoso y pausado que recordaba. Confundida, Laura respondió, «¿Mamá? ¿Eres tú? No puede ser, tú estás muerta». La voz solo contestó, «Te extraño», y no quería irme sin despedirme otra vez, para luego escucharse un llanto ahogado y un silencio pesado, roto únicamente por un pitido extraño en la línea. Pensando que podía ser una broma cruel, Laura revisó el identificador de llamadas. Lo que vio hizo que se le cayera el teléfono de las manos. La llamada provenía del número de su madre, dado de baja hacía más de medio año. Intentó devolver la llamada, pero la operadora respondió, «El número que usted marcó no está disponible o ha sido desconectado». Durante los días siguientes, Laura recibió otras 2 llamadas similares, siempre a la misma hora, con la misma voz, y siempre terminando en un silencio escalofriante. Como si alguien del otro lado estuviera atrapado entre 2 mundos. En la última llamada, la voz dijo algo más inquietante, «No vengas aún, no es tu momento», y después la línea murió por completo. Laura compartió esta experiencia en un foro paranormal, donde otros usuarios afirmaron haber recibido llamadas similares de familiares fallecidos. Un técnico en telecomunicaciones aseguró que era imposible falsificar una llamada desde una línea desactivada sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, Laura mantiene el mismo teléfono, pero nunca volvió a sonar a las 2:47 de la mañana. Ella jura que no fue un sueño, ni una alucinación. En sus palabras, «No sé dónde está mi madre ahora, pero sé que aquella noche, de alguna forma, se comunicó conmigo». Historia 2. La presencia en el bosque maldito. Dicen que hay lugares marcados por la oscuridad, rincones donde algo, o alguien, parece habitar, alimentándose del miedo de quienes se atreven a entrar. Este es el caso del bosque Blackwood, un sitio que, según lugareños, nunca deberías visitar después del anochecer. El bosque Blackwood se encuentra en el estado de Oregón, rodeado de antiguas leyendas sobre desapariciones y avistamientos extraños.
Durante décadas, vecinos de la zona han reportado luces misteriosas, figuras humanas sin rostro y un silencio antinatural que se apodera del lugar cuando el sol se oculta. La historia que vas a escuchar fue contada por Ethan Walker, un excursionista de 27 años, amante del senderismo y acostumbrado a pasar noches enteras acampando en la naturaleza. Pero aquella noche de septiembre de 2017, lo que vivió en Blackwood marcó su vida para siempre. Ethan había planeado una caminata nocturna junto a su perro para fotografiar el cielo estrellado en medio del bosque. A las 11:30 de la noche, ya internado a varios kilómetros del sendero principal, notó que el ambiente se tornaba extraño, no había cantos de grillos, ni movimiento de animales, solo un silencio absoluto, tan denso que parecía ahogar cada uno de sus pasos. Poco después, escuchó lo que describió como un susurro, suave pero claro, viniendo de entre los árboles. Pensó que podía ser otro campista, hasta que el murmullo se repitió a solo unos metros detrás de él, aunque no había nadie allí. Su perro comenzó a gruñir, con el pelo erizado, mirando fijamente a la oscuridad. Fue entonces cuando Ethan vio algo. Una silueta humana alta y delgada, inmóvil entre los árboles, observándolo. No tenía rasgos visibles, solo una sombra oscura con lo que parecían ser ojos brillantes en medio de la nada. Ethan, aterrado, decidió retroceder lentamente, pero cada vez que giraba la cabeza, la figura estaba más cerca, avanzando sin producir sonido alguno. De repente, todo el bosque pareció cambiar, el aire se volvió pesado, el frío intenso y los árboles crujieron como si algo invisible los estuviera presionando. El susurro se transformó en un grito agudo, una voz femenina distorsionada que parecía provenir de todas partes a la vez. No mires atrás, corre. Sin pensarlo, Ethan tomó a su perro y corrió a toda velocidad hasta encontrar el sendero principal. Durante su huida, juró escuchar pasos corriendo tras él, pero al voltear solo vio la misma figura estática, inmóvil, observándolo en la distancia. Cuando llegó a su coche, a casi 3 kilómetros del punto de avistamiento, su perro se negaba a entrar, mirando hacia el bosque y ladrando desesperado. Al arrancar y mirar por el retrovisor, Ethan vio por última vez esa figura negra de pie en el límite del bosque, como despidiéndose o esperando que vuelva. Tras contar la experiencia en un foro de senderismo, otros excursionistas comentaron haber visto la misma presencia, en el mismo sector del bosque, a diferentes horas de la noche. Algunos incluso dicen que el bosque elige a quién seguir, y que si sales con vida después de un encuentro así, es solo porque algo decidió dejarte ir. Ethan asegura que jamás volverá a ese lugar. Según sus palabras finales. No sé qué era aquello, pero sentí que si me alcanzaba, yo no regresaba. Historia 3. El pasajero fantasma en la carretera. Dicen que las carreteras solitarias guardan secretos oscuros, memorias de tragedias pasadas que se niegan a descansar en paz. Algunos aseguran haber visto figuras al costado del camino, pidiendo ayuda, pero no todas esas almas pertenecen al mundo de los vivos. La siguiente historia fue relatada por Thomas Harris, un conductor de camiones de 42 años que trabajaba en rutas nocturnas por el sur de Texas. Una madrugada lluviosa, mientras recorría una carretera secundaria cerca de la localidad de Huntsville, Thomas vio a lo lejos una figura humana bajo la lluvia, levantando el brazo, como pidiendo un aventón. A pesar de la extraña hora eran las 3:15 de la mañana y lo desolado del lugar, Thomas decidió detenerse. Al acercarse, notó que se trataba de una joven vestida con un vestido blanco empapado, el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. La mujer parecía temblar de frío, y cuando subió al camión solo dijo con una voz suave y apagada: «Gracias, solo lléveme hasta el próximo cruce». Durante los primeros minutos, el silencio dentro de la cabina era incómodo. Thomas intentó entablar conversación. «¿Está bien? ¿Qué hacía tan tarde en la carretera?». La mujer simplemente respondió: «Tenía que volver a casa, pero me perdí». Thomas notó algo inquietante, sus pies descalzos estaban llenos de barro y sangre, como si hubiera caminado kilómetros.
Además, a pesar de la lluvia y el frío, no parecía mojar el asiento, y un olor extraño a tierra húmeda y flores marchitas empezó a llenar la cabina. Al pasar frente a una señal de tráfico iluminada por los faros, Thomas pudo verla mejor en el espejo retrovisor. La mujer tenía el rostro pálido, casi grisáceo, y en su cuello había una marca profunda, como un moretón oscuro que rodeaba toda la piel. Cuando llegaron al cruce, Thomas se detuvo y se giró para preguntarle hacia qué dirección debía seguir. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. La puerta nunca se abrió, no escuchó ningún movimiento. Solo un silencio absoluto y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Confundido y aterrado, Thomas bajó a revisar los alrededores con su linterna, pero no había huellas, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Al volver a la cabina, vio algo que lo dejó helado. En el parabrisas, del lado interno, había una mano marcada en el cristal, como si alguien hubiera apoyado sus dedos mojados, y en el asiento del copiloto quedó un pequeño ramo de flores marchitas que no estaba antes. Cuando Thomas contó la historia a otros camioneros de la zona, varios aseguraron haber vivido algo parecido en esa misma carretera. La leyenda local dice que una joven murió allí hace más de 30 años, víctima de un accidente mientras pedía ayuda tras una pelea con su pareja. Desde entonces, su espíritu aparece buscando llegar a casa, pero jamás lo consigue. Thomas finaliza su testimonio con estas palabras. Nunca volví a recoger a nadie en esa carretera. A veces, cuando paso por allí de madrugada, veo la misma figura en el mismo lugar, esperando a que alguien más se detenga. Historia 4. La casa donde el tiempo se detuvo. Hay lugares donde las leyes del tiempo parecen romperse, casas en las que los relojes dejan de funcionar y los minutos se convierten en una eternidad. Este es el caso de una antigua vivienda en la que, según testigos, el tiempo se detuvo para siempre. En 1984, en las afueras de Savannah, Georgia, se encontraba una casona victoriana abandonada conocida por los vecinos como la Casa Holloway. Se decía que décadas atrás allí vivió una familia adinerada que desapareció misteriosamente una noche de tormenta. Desde entonces, nadie volvió a habitarla, y los pocos curiosos que entraron afirmaron que algo extraño ocurre dentro. El tiempo no fluye como debería. La historia que escucharás a continuación fue relatada por Caroline Miller, una estudiante universitaria que visitó la casa en 2012 junto a 3 amigos, buscando adrenalina y pruebas para un documental amateur de sucesos paranormales. Al llegar, notaron que todos los relojes visibles a través de las ventanas estaban detenidos en las 3:33 de la mañana, la hora exacta en la que la familia Holloway desapareció según los archivos de la policía local. Caroline y sus amigos entraron por la puerta trasera, y desde el primer paso algo se sintió mal, un silencio absoluto, sin el más mínimo eco, y una sensación de pesadez en el aire que les dificultaba incluso respirar. Mientras exploraban, encontraron relojes de péndulo, de mesa y de bolsillo, todos marcando la misma hora, aunque algunos tenían las manecillas rotas o directamente no tenían pilas. Uno de los chicos intentó hacer una broma sacando la hora en su celular, pero la pantalla estaba completamente congelada, mostrando las 3:33 de la mañana, aunque en realidad eran las 10 de la noche. Ningún reloj funcionaba, ni siquiera los modernos. Al llegar al salón principal, Caroline vio una escena perturbadora. Una gran mesa de comedor aún puesta, platos y cubiertos como si alguien fuera a cenar, pero todo cubierto de polvo de décadas. Lo inquietante vino segundos después, cuando uno de los relojes de pared empezó a funcionar solo, marcando las 3:33, y las manecillas comenzaron a moverse lentamente hacia atrás, retrocediendo el tiempo. Las luces parpadearon, se escucharon pasos en el piso superior, y de pronto todos sintieron que no podían moverse, como si el aire mismo se hubiera solidificado. En medio del silencio, una voz femenina susurró cerca del oído de Caroline: «El tiempo nunca avanza aquí, nunca nos fuimos». El reloj de péndulo en la esquina cayó al suelo sin tocarlo nadie, rompiéndose en 1000 pedazos, pero su sonido continuó marcando el tic-tac, incluso sin piezas funcionando.
Presos del pánico, los cuatro amigos salieron corriendo, sintiendo que algo invisible los seguía hasta la salida. Al cruzar la puerta principal, Caroline miró hacia atrás y vio sombras estáticas en el salón, figuras humanas completamente inmóviles, como si el tiempo las hubiera atrapado para siempre. Al llegar al auto y mirar la hora, descubrieron algo imposible: el reloj del vehículo marcaba las 3:33 de la mañana, a pesar de que habían estado dentro apenas unos 20 minutos. Las cámaras con las que grababan estaban completamente dañadas, solo mostrando imágenes distorsionadas y un sonido constante de tic-tac. Caroline jamás volvió al lugar, pero asegura que desde aquella noche, todos los relojes de su casa se detienen a las 3:33 de la mañana, aunque los cambie o los repare. En sus palabras finales: esa casa no está vacía, está atrapada en un bucle eterno, y algo allí intenta arrastrarte para que formes parte de su tiempo detenido. Historia 5. El niño del espejo. Dicen que los espejos no solo reflejan nuestra imagen, sino que a veces muestran lo que está al otro lado, una realidad donde cosas que jamás deberían existir, nos observan en silencio. Esta es la historia de un espejo que jamás debió ser llevado a casa, y del niño que nunca debería haber aparecido en él. En 2015, una familia recién mudada a una antigua casa en las afueras de Edimburgo, Escocia, decidió comprar algunos muebles de segunda mano para amueblar las habitaciones. Entre los objetos, adquirieron un gran espejo victoriano, con un marco de madera tallada y extraños símbolos apenas visibles en sus bordes. La señora McAllister, madre de 2 hijos pequeños, contó que lo compraron porque le daba un aire elegante al pasillo principal. Pero lo que no sabían era que ese espejo traía consigo algo más que un reflejo. Los primeros días todo parecía normal, hasta que la hija menor, Emily, de tan solo 6 años, comenzó a hablar sola frente al espejo, como si jugara con alguien invisible. Cuando su madre le preguntó con quién hablaba, la niña respondió con inocencia: con el niño del espejo, dice que quiere ser mi amigo. Pensando que era solo un juego infantil, no le dieron importancia. Pero poco a poco, la familia empezó a notar cosas inquietantes: huellas de manos pequeñas en el vidrio, como si alguien lo tocara desde dentro, el espejo empañado a pesar de que la casa no tenía humedad. Y sombras que se movían, sin que nadie estuviera delante. Una noche, mientras el padre pasaba por el pasillo, vio claramente el reflejo de un niño desconocido detrás de él. Se giró de inmediato, pero no había nadie allí. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insoportable. Emily comenzó a despertarse gritando, diciendo que el niño le pedía que lo ayudara a salir del otro lado. La familia decidió mover el espejo al ático, pero durante la noche escuchaban golpes secos y llantos infantiles provenientes del techo. Finalmente, el padre decidió grabar el espejo con una cámara mientras todos dormían. Al revisar la grabación a la mañana siguiente, vieron algo que los dejó sin aliento. Durante la madrugada, la superficie del espejo se volvió líquida, y de ella emergió parcialmente la figura de un niño pálido, con los ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. Se acercó a la cámara y susurró algo incomprensible antes de volver a desaparecer dentro del cristal. Lo más escalofriante es que, justo antes de que el video se cortara, se escuchó claramente una voz infantil diciendo: ahora sé dónde vives. La familia intentó deshacerse del espejo, pero cuando lo llevaron a un vertedero, al volver a casa lo encontraron nuevamente en el pasillo donde lo habían puesto por primera vez. Finalmente, lo dejaron encerrado en una bodega de seguridad lejos de la ciudad, sin volver jamás por él. Hasta hoy, la señora McAllister jura que algunas noches aún recibe llamadas anónimas donde se escucha la risa de un niño pequeño al otro lado de la línea, y a veces, al pasar frente a cualquier espejo, siente que hay un rostro desconocido mirándola desde el reflejo. En sus propias palabras: ese espejo no era un simple objeto, era una puerta, y el niño que vive al otro lado sigue buscándonos. 5 historias, 5 experiencias supuestamente reales que desafían todo lo que creemos conocer sobre nuestro mundo.
Desde llamadas imposibles de seres queridos fallecidos, hasta presencias oscuras en bosques malditos, carreteras donde el pasado se niega a descansar, casas atrapadas en un bucle eterno. Y espejos que son algo más que simples reflejos. Si estas 5 historias lograron erizarte la piel, imagina lo que viene en los próximos videos. El mundo está lleno de sucesos paranormales que la ciencia no puede explicar, y nosotros seguiremos buscándolos para traértelos a este canal. Así que, si quieres descubrir más relatos oscuros, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno. Déjame en los comentarios cuál historia fue la que más te perturbó, o si alguna vez viviste algo parecido, y podría aparecer en un próximo video. No olvides dejar tu like para apoyar este contenido y compartirlo con tus amigos, si te atreves. Recuerda, lo paranormal no siempre se queda en las historias, a veces, te sigue hasta casa.